todos, buenas tardes. Damos la apertura a esta nueva conferencia dentro del ciclo de conferencias que vamos a dar sobre reflexiones sobre Huelva. Van a ser todos los miércoles a las 7 de la tarde y el temario es de lo más variopinto del mundo, de tal manera que vamos a procurar, a ser posible, que sean lo más amenas y de alguna forma lo más atractiva posible, ¿no? En este caso, pues vamos a tener la de Antonio Lao, querido por todos, y que de alguna manera yo lo que voy a hacer es una introducción lo más breve posible, por la sencilla razón de que a mí lo que me gusta personalmente es no ser yo el actor ni muchísimo menos, sino que actuar como hacen los japoneses, ¿no? Escuchar a la persona que viene invitada, que es el que verdaderamente va a dar el mensaje. Y por ello voy a sacrificar la lectura de su currículum, voy a dar unas leves pinceladas y para darle enseguida paso y no hacer pesada esta presentación. Antonio está casado, tiene 2 hijos y entre las titulaciones es ingeniero técnico de minas, técnico de prevención de riesgos laborales, técnico de seguridad de taludes en roca en explotaciones a cielo abierto, entrenador nacional de atletismo, de bádminton, de balonmano, investigador cultural del Ministerio de Cultura y yo le añadiría que es un investigador nato. Sobre las publicaciones, yo lo conocí como director yo lo conocía de antes, pero vamos, lo traté siendo director de la revista del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas. Entre las muchas publicaciones que tiene la historia digital del Real Club Recreativo realizado con la Universidad de Huelva. Es fundador del Comité de Investigador de Censo de Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía mediante el sistema digitalizado. En realidad fue el que de alguna forma pudo crear la red de establecimientos deportivos por parte de la Diputación en toda la provincia de Huelva, ¿no? Ha colaborado en publicaciones con todos los medios de comunicación. Entre otras publicaciones tiene la del Recreativo, Recremanía, Energía y Minas, 5.000 años de la minería en Huelva, la Revista Nacional de Energía y Minas, La magia de la tertulia y, digamos, un número bastante amplio. Entre ellos también podríamos resaltar 40 años del Sadar Reino de Navarra, fútbol y arquitectura de los estudios de las nuevas catedrales del siglo XXI, el Estadio Nuevo Colombino, Huelva nuestro gol, y como experiencia laboral pues es muy larga, pero vamos a resaltar brevemente las que de alguna forma han estado durante más tiempo y más trayectoria. Ha estado 18 años en el Servicio de Deportes de la Diputación Provincial de Huelva, 9 años como jefe del Servicio de Deporte, es responsable máximo como servicio de la sección de planes de instalaciones provinciales de instalaciones deportivas desde el año 85 al 98, es miembro fundador de la Comisión Andaluza de Deportes de la Junta de Andalucía y, entre otras muchas cosas, pues fue vicepresidente del Club Huelva 76 Caja Huelva, siendo campeón de Primera División Nacional de Baloncesto. Entre la asistencia a cursos y jornadas, pues tiene una interminable lista. Yo sí quiero resaltar de una manera muy especial es que Antonio es un hombre entusiasta, todos los que lo conocemos, él tiene una eterna ilusión y yo creo que además de todo eso tiene unos rasgos naturales de ser un gran investigador, ¿no? Él, de las veces que tanto ha colaborado con la Fundación, pues he podido comprobar que tiene una magnífica colección de fotos sobre Huelva. Yo creo que debe ser de las mejores colecciones de fotos que puedan existir en nuestra provincia. Y por encima de todo también quiero resaltar que tiene un gran sentido de la solidaridad. Y no quepa la menor duda que es un gran amigo. Por lo tanto, hablar de Antonio es de hablar, como me decía un íntimo amigo de él cuando veníamos para acá, que Antonio no puede tener nada porque lo entrega todo, ¿no?
y los 18 años que tiene de vida la Fundación, pues cualquier cosa que se le ha pedido, inmediatamente lo entrega realizado y además realizado de una forma maravillosa. Mi mayor agradecimiento, Antonio, a todos estos años que has colaborado con la Fundación. Gracias a ti. Y tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Estoy un poco nervioso porque veo muchos amigos aquí sentados y vamos a ver algunas cosas que muchos de ustedes ya conocéis, otras serán nuevas para algunos, pero sobre todo quiero agradecer a Manolo que me haya invitado en este ciclo de conferencias para estar aquí con ustedes y poder decir algo de nuestra provincia y de nuestro recreativo de Huelva, que es lo que nos une a la mayoría de los que estamos aquí hoy. Yo, Manolo, con la Fundación del hijo de Juan Manuel Flores Jimeno, pues hemos colaborado en muchas cosas que hemos ido realizando juntos y la verdad que en cuanto me pide cualquier situación, pues aquí estamos para prestarle lo que él me pida. Gracias a todos ustedes por estar aquí y bueno, voy a empezar diciendo que vamos a ver una charla un poco atípica en el aspecto de que, aparte de los datos que os pueda dar y de las cosas que tenemos ya vistas, sobre todo a mí me gusta hacerla así, muy amena, con muchas fotos, muchas comparaciones con la realidad que llegó en su momento y con la realidad que tenemos ahora, que llegará al final, y vamos a intentar hacer un pequeño examen de conciencia, por decirlo de alguna manera, interior nuestra, para, sobre todo en los inicios, irnos en la mente al siglo XVIII, siglo XIX. Eso es muy difícil para los que hoy tenemos teléfonos en los bolsillos y este tipo de cosas. Es casi imposible entender que en el siglo XVIII y XIX, de los que vamos a empezar a hablar, pues se pudiera hacer las cosas que se hacían y cómo se hacían. Yo la conferencia la he dividido prácticamente en dos partes. En una pondremos parte de la bibliografía que he utilizado para ella, y que siempre imágenes que me parece que dicen mal que mis palabras, como se ha dicho siempre, son imágenes de publicaciones que se han realizado en Huelva, entre ellas varias de Manolo y de algunos de los que estáis aquí sentados también, que ya las iréis viendo, y la otra parte pues más dedicado al deporte con la llegada, como bien dice el título de la conferencia, la estrecha relación entre la minería y el nacimiento del club en España. Entonces, entrando un poco en materia, vamos a ver, vamos a situarnos en ese, contextualizar un poco esa época de la que vamos a intentar ir hablando, del siglo XVIII y el tercer cuarto del siglo XIX, que es donde todo esto vamos a verlo tranquilamente. Bueno, en este cartel que tenemos aquí, que después entraremos en detalle con él, es un cartel que se hizo para el centenario del fútbol español, no del recreativo, del fútbol español, ya después entramos en detalle con él. Es una simple imagen que ha servido para que Manolo hiciese las invitaciones esas, que ha quedado muy bonita y que os ha mandado a todos los que estáis aquí. A partir de aquí vamos a hacer un pequeño, mediante una metodología, con unas fuentes de información que vais a ver a continuación, llegamos a un resultado final. Esto me ha acertado mal. Vamos a ver por qué ha acertado esto mal. ¿No lo veis? Ah, que hay mucha luz. Ah. No pasa nada. Es que no sé por qué ha saltado. No, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver. Estos son los problemas de la técnica. Vale. Bueno, pues como os estaba diciendo, mediante una
mediante una metodología, unas fuentes, y llegamos a unos objetivos que es los que vamos a ver al final de la charla. Hemos hecho una previa recopilación y vamos basando en la bibliografía que vamos a ver a partir de este momento. Tenemos aquí el Madoz, tenemos las publicaciones de José Luis González Lara Escobar, unos diccionarios de la época, y después ya tenemos las ventas de las minas de Río Tinto, de Manolo Caballero, de Manuel, y el muelle del Tinto, que es una cosa que hizo, una publicación que hizo Miguel Ángel Bicho muy buena, sobre la minería y sobre el muelle del Tinto y su construcción y demás. Pasamos ya detenidamente a cómo era Huelva. Huelva, estamos hablando en el último tercio del siglo XIX, donde empiezan a llegar las minas, o las compañías mineras, porque las minas estaban aquí, las compañías mineras de distintas partes de Europa. La primera compañía minera que llega a Huelva llega en 1855. Es la compañía minera de Cobres de Huelva, una compañía que empieza a exportar mineral de aquí, y después vienen cada una de ellas. Aquí en esta foto podemos ver, en esta publicación de José Luis González Escobar, un estudio hecho de cómo era Huelva en esa época, donde vemos, no se ve bien, pero yo os lo digo, no se ve muy bien, pero vaya, tiene un estudio hecho del número de pensiones, que no eran pensiones entonces, eran mesones, el número de tabernas, que había muchas, de los demás no había casi nada, y el número de distintos establecimientos que había en Huelva capital. Como podéis ver, había una situación de la situación socioeconómica que vivía Huelva en aquel momento. Huelva era una ciudad pequeña, estamos hablando de 1860, en Huelva había en torno a las 8.000 personas. En 20 años después, Huelva llega a los 18.000 habitantes. Ya era un número de habitantes importante para la época, pero Huelva era una ciudad muy pequeña, aunque ya aquí había llegado la compañía Río Tinto, que ahora os explicaré, pero es que esta foto es muy bonita porque se ve el muelle con todos los distintos embarcaderos de mineral y se ven los edificios. En ese estudio que José Luis González saca, te viene el número de edificios que hay en cada una de las ciudades, en este caso de Huelva. Los edificios eran todos de 1 y 2 plantas, a excepción de uno que había aquí, que son de 3 plantas, todos los demás, como podéis ver, 1 o 2 plantas. Lo que quiere decir el poco número de habitantes que tenía Huelva en aquel momento. En esta publicación geográfica y estadística de 1895 es donde nos dice el número de habitantes que tenía Huelva, 17.667. Y el número de viviendas, el número de edificios y la altura que tenía de cada una de las viviendas. Entramos ya un poco más en el tema minero. Y después de la llegada de los ingleses a Río Tinto, que son los que verdaderamente hacen una explotación grande y tienen una gran infraestructura que montar, hay 2 publicaciones de Manolo Flores sobre la venta de las minas de Río Tinto y las antiguas explotaciones de las minas de Río Tinto, magníficas, donde nos explica perfectamente cómo se hace todo ese tipo de situación y la venta de las minas a los ingleses y demás, ¿no? Tenemos cuando se constituye la provincia, como todos sabéis, todas las provincias se constituye a través de la primera parte del reinado de Isabel II, una vez que muere el rey Fernando II, pues Isabel II se hace cargo, era muy joven, con el reinado de España, y ya en 1833 se funda o se hace todas las provincias en España. ¿Cómo son las provincias? Que es tal como la conocemos hoy, aunque Huelva en aquel momento tenía algunos pueblos menos, que después se añade, pero en esta publicación del tiempo, las fuentes y su memoria, lo explican muy bien de cómo se hace la provincia de Huelva y los términos municipales y demás. Y entramos en alguna otra publicación. Todas las publicaciones estas las estoy sacando para que veáis de dónde sale toda la documentación que viene después, ¿no? Hay una primera publicación aquí, que es Nunca en el cumpleaños de la reina, que es una publicación donde todos hemos bebido y que
habla mucho de cómo se llegaron los ingleses, qué hicieron los ingleses, no solamente desde el punto minera, sino más desde el punto social y más concretamente en Río Tinto. Eso de Nunca en el cumpleaños de la reina se trataba no de la reina de España, sino de la reina de Inglaterra. Esta es una publicación hecha por David Avery, que se le encarga por parte del gobierno inglés a que haga ese estudio sobre la situación social que dejan los ingleses aquí. Y él hace esta publicación y el título se debe a que nunca en el cumpleaños de la reina Victoria, que era la reina de Inglaterra, se trabajaba. Y él le pone ese título. Después tenemos los 500 años de la minería de Huelva, en el que participé junto con otro compañero también el tema de la minería del Colegio Oficial, la cuna del fútbol, el fútbol sevillano, que os contaré algo de él también, y algunas otras publicaciones hasta llegar al golf como una de las publicaciones dedicadas al deporte. Para toda esta documentación y el final que veremos después del cuadro inicial de cómo hemos llegado a eso, pues hemos tratado unos 85.000 documentos. Esta es parte de los archivos, concretamente este es el archivo de Mina de Río Tinto, de Mina de Tarsi, donde hablamos y buscamos todos los orígenes de cada una de las cosas que iremos viendo. Esta es la primera compañía que llega a Huelva, en 1855, que os comenté antes. Es una especie de medallas que ellos hacen conmemorativa de su llegada. Es la compañía francesa que vendía mina con el nombre, igual que se hizo en su momento aquí hace relativamente poco, con el nombre de denominación del jamón de Huelva, que ahora se ha cambiado a denominación jamón de Jabugo. Pues en su momento esta compañía vendía el mineral como mineral de mina de cobre de Huelva, en 1855. A continuación de esta llega Tarsi, en 1866, eso es su escudo original cuando llega, un escudo muy curioso, la cantidad de cosas que tiene en él. Y después llega la compañía Mina de Tarsi, que es una compañía de Río Tinto Limited London, donde veis un escudo muy curioso también, porque el fondo precisamente no es un paisaje nuestro. Hay unas montañas muy grandes, hay un barco al lado de las montañas y después está coronado por la corona británica y no la corona borbónica. Es una corona distinta, como sabéis, cada reinado tiene una corona distinta. Esta es la corona británica, aunque sí lleva arriba, curiosamente, una cruz, como lleva la corona borbónica, siendo ellos de religión anglicana, ¿no? Después de la compañía de Río Tinto, pues vemos un poquito cómo era la imagen de Huelva de la época. Hay fotos que todos reconoceréis y sobre todo del lugar donde está, la he hecho a conciencia para que veáis lo que era Huelva, ¿no? Era muy pequeña, con calles sin asfaltar, con situaciones de poca solubilidad. Que bebe agua. Perdón. Y una ciudad pequeña, ¿no? Pasamos a ver qué es lo que se tiene que hacer cuando llega la compañía minera, que ahí veis el mapa de las distintas minas que estaban en la provincia de Huelva. Estamos, lógicamente, al oeste completamente de Andalucía, de la península ibérica, donde estamos metidos justo en el filón del arco de Pirita entre Huelva y Portugal. La compañía minera distintas explotan distintas minas, aunque algunas de ellas pertenecen a la misma compañía. Por ejemplo, Mina de la Herrería tiene 3 minas que todas llevan el nombre de Mina de la Herrería, aunque cada una lleva su nombre, pero pertenecen todas a la misma compañía. No es el caso de Río Tinto, donde todos hemos pasado por allí y veis la gran explotación que se hacen desde su primer momento. Para hacer todo esto, la ciudad, sobre todo Huelva, cambia completamente en todos los aspectos. Huelva, como he dicho antes, era una ciudad pequeña, dedicado simplemente a la pesca, poca pesca porque tampoco se podía sacar el pescado fuera para la poca gente que vivía, no es el caso de lo que viene después, y algo de agricultura. Pero cuando llegan las compañías mineras, que necesita todo este tipo de
de infraestructura para traer el mineral desde las distintas minas a Huelva para sacarlo a través del mar, pues nos encontramos que tienen que hacer viaductos, distintos puentes, carreteras, vías de comunicación entre los distintos pueblos, y todo se hacía a mano. Como podéis ver ahí, en cualquier tajo, que es como se le llama, el tajo de trabajo de cualquier momento, pues había del orden de 8, 10, 12 personas en 2 metros cuadrados, porque no había, lógicamente, la infraestructura mecánica que tenemos hoy en cada una de las obras que se hacen. Entonces, podéis ver la foto de abajo, la cantidad, aparte de que están puestos para la foto que se ve, ¿no? Pero la cantidad de gente que hay, igual pasa arriba. Y esa infraestructura se monta toda en torno a la minería. Eso conlleva el que trae a Huelva y a su entorno un aluvión de personas de distintas índoles y de distintos puntos de España y de fuera. Pues Huelva hemos visto el cambio brutal que hace en 20 años en el número de habitantes, y estáis viendo las distintas estaciones de ferrocarril, las distintas maquinarias que se utilizaba, una parte de lo que fue la mina. Esta es la estación de Calaña, que como podéis ver también la traigo como curiosidad, porque en el momento que llega el tren a Calaña, que sale todo Calaña a recibirlo, veis que tiene la bandera inglesa, y veis la cantidad de gente que hay para ver el tren. Igual que pasa en las películas del oeste, que cuando llega el ferrocarril es señal de progreso en las películas del oeste, y hay esa tira y afloja, pues aquí cuando llega el ferrocarril, lógicamente era señal de progreso, igual que pasa en las películas del oeste. Esto llega a situarnos en que Huelva está cambiando continuamente y muy fuerte. Se hace, como todos sabéis, el muelle de Río Tinto, que está sobre el río Diel y no sobre el Tinto, el muelle con las distintas grúas de carga y descarga de los distintos barcos que venían. Todas estas imágenes me supongo que todos las conocéis y las habéis visto, pero simplemente por refrescar y ir centrándonos en lo que llega a hacer un poco la compañía minera, todas, más Río Tinto, pero todas. Y después tenéis esta publicación que os comenté antes de Miguel Ángel Vilche. Fue un arquitecto que tuvimos aquí en Huelva, es de Sevilla, y hizo una publicación muy buena sobre el muelle del Tinto. Vemos también toda la infraestructura que se monta en ese muelle del Tinto, que como sabéis es donde hoy está Puerta del Atlántico, que está concretamente aquí. Aún queda restos, la verdad que están mal cuidados, ¿no? Pero bueno, están ahí, y vamos pasando distintas imágenes de los distintos momentos que en aquella época se vivió. Ahí vemos un accidente, parece ser que la proa de un barco choca contra el muelle del Tinto, y vienen los distintos ingenieros y demás a repararlo, sus vías y sus cosas. El muelle del Tinto, como todos sabéis, hoy está más de figura decorativa que otra cosa, no tiene uso nada más que como monumento histórico ya importante. Bajo mi punto de vista no está a lo cuidado que debería de estar, pero lo importante es que no se nos pierda. Sobre el muelle del Tinto, sobre la ciudad, o la ciudad sobre el muelle, como queráis, distintos puntos de vista, que se ve perfectamente la iglesia de San Pedro arriba. Hoy día no se ve nada, porque todo lo que hay son bloques delante, como es normal. Veis que las casas que están aquí son todas de una planta o de dos, y perfectamente se ve la iglesia de San Pedro desde el propio muelle. El muelle con sus trenes de mineral, y al lado una barquita típica de pesca de la época, donde se pescaba nada más que salir de Huelva. La inauguración de uno de los momentos históricos de alguna de las grúas importantes, y ya pasamos un poco a Río Tinto, donde vemos cómo se construye en Río Tinto un pueblo pequeño, saber llevar a la gente y saber que los trabajadores que en Río Tinto existían, pues eran personas, y se empieza a tener, lógicamente, el cuidado que toda compañía minera tenía con su gente, aunque hay una situación, como todos sabéis, en el año de los tiros, que fue un poco dura, ¿no?, en ese sentido. Hay los distintos muelles de las distintas compañías que están en el río, y pasamos a cuando llegan ya a Huelva capital. A través de William Sunday se construye lo que es hoy el Hotel Colón.
El Hotel Colón en aquellos momentos podía ser hoy un hotel de 5 estrellas, porque era un hotel que tenía agua corriente, fría, caliente, luz eléctrica. El agua que traía era de los que somos de Huelva, de pequeño nos acordamos de las piscinas que habían arriba le decíamos las piscinas, que estaban arriba del Cabezo de la Esperanza. Entonces, por gravedad, ese agua bajaba no solamente aquí, sino a un depósito que aún existe, que está en la avenida de Italia, es un puente de remache, y es un depósito muy curioso que no se debería de perder, pero está ahí dejado de la mano de Dios, y me supongo que cuando tiren el muro pues lo tirarán. Esperemos que no, que se quede como un monumento más. El Hotel Colón fue el hotel, como os estoy diciendo, un hotel importantísimo, de los más importantes de Europa en su momento, con grandes salones victorianos, todo equipado con muebles ingleses, las marquesinas, los interiores, muy cuidado toda su mobiliario y toda su situación. Desapareció ese edificio que está ahí, que hoy es donde está el Palacio de Congreso. Era un edificio grande también, donde había distintas cosas. Están aquí los interiores, los jardines, la fuente sigue estando, la fuente sigue estando. Los distintos pasillos. Hay un dibujo idealizado de una exposición que se hizo en Huelva, que es muy simpático, ahora lo veremos. Como podéis ver, las marquesinas, todo. El dibujo que os digo, es una exposición que se hizo en Huelva sobre minería y agua. Es una exposición muy bonita y a mí me gusta este dibujo mucho porque dice mucho de él en el aspecto de cómo se utilizaba. Podéis ver en esto que ahora está, este es el edificio del Salón de la Chimenea, que está justo en el punto, ¿no? Aquí está ahora la estatua del primer presidente del Recreativo, Charlie Ada. Y como podéis ver, esta terracita que sigue existiendo perfectamente con sus barandas de hierro fundido, pues veis que hay unos camareros, una gente aquí, gente en una especie de solario tomando el sol, la fuente que es la misma, el edificio que ya no existe. Y a mí me gusta porque es muy idealizado de la época, ¿no? Los coches de la época. Es un dibujito que nos dice mucho de lo que era un hotel en esa época y de esa categoría. Huelva, todo cambia en ese aspecto y empiezan a tener hospitales importantes, clínicas particulares, como son las clínicas de los dos tíos y sobrinos, Macay y Macdona. Esta casa sigue existiendo, que fue donde vivieron ellos. Esta era la clínica de ellos, que después fue un colegio, más bien una residencia de niños un poco desasistidos y tal, y ya tenían sus clínicas particulares, el hospital de Río Tinto, un pueblo pequeño que hoy día el pueblo más grande de Huelva todavía no tiene hospital. En esa época ya la compañía se dedica y se encarga. Aquí tenéis a los dos, los tíos y el sobrino, con imagen de su propia clínica, imágenes de las dos casas donde ellos vivían. Esta es una imagen de la Huelva Nevada, que está la valla de lo que fue el Manuel Loy, y al fondo se ven los dos chalés. No estaba construida, lógicamente, la iglesia de San Sebastián ni el barrio, pero son fotos curiosas que llaman la atención, aunque yo creo que muchos de ustedes la conocéis y pasamos un poquito más rápido para ir entrando en la situación. Ahí veis la clínica Los Ingleses, que ellos también construyen para la propia compañía, que es donde hoy está el Hipercor, lo que hace también que se ha celebrado recientemente el centenario del barrio obrero, que tiene su historia también muy simpática y muy bonita, ese barrio un poco singular. El primer campo de fútbol que se hace, que es el velódromo, tenéis la curva de los militares, aquí está hoy el Hipercor, lo que fue el velódromo en sí y el barrio obrero al lado. La entrada en Huelva en su inicio no era por aquí, como muchos sabéis, era por la entrada desde Río Tinto, La Ribera, a entrada a calle San Sebastián. Esto se cambia todo. Este es un dibujo de un amigo sobre la clínica de Los Ingleses, vista desde donde está hoy prácticamente el Hipercor. Y después ya entramos directamente un poco más en el tema deportivo. Tenemos un atlas visual del deporte en general, donde vemos el mapa de España
y donde vemos los distintos barcos que vienen desde Gran Bretaña a la península ibérica. Los barcos venían desde allí hasta el norte de España, porque esos barcos funcionaban con carbón. Entonces venían cargados de carbón y de madera, que servía para entibar todas las minas que había en el norte de España, que eran minas de carbón. Y ahí volvían a cargar carbón para poder hacer el viaje desde el norte de España aquí abajo, al sur, sobre todo a Huelva, y poder volver, porque desde Huelva, cargado de mineral, como podéis ver, volvían a Gran Bretaña. Entonces tenían que cargar mucho carbón para poder hacer un viaje muy largo, como era de una sola tirada, Huelva, Gran Bretaña. Ahí veo una foto idealizada que a mí me sirve un poco de entrar en hipótesis con la gente de Río Tinto sobre dónde se jugó por primera vez al fútbol, cosa que no podemos demostrar a nadie, no hay documentación, no hay nada que podamos, o la hemos buscado y no la hemos encontrado, que también puede suceder, pero esto es una foto idealizada donde vemos gente equipada de la época con el muelle del Tinto al lado. Porque os cuento simplemente una anécdota que nosotros y una hipótesis que nosotros tenemos, que la compañía, cuando venían esta gente de Inglaterra para acá, pues los jugadores que practicaban distintos deportes eran todos universitarios. Aquí de Gran Bretaña no vino ningún peón, aquí todo lo que vino era cuerpo de élite, era ingenieros, médicos, los curas, que también entraremos después, y todo era cuerpo de élite que estaban acostumbrados y habituados a hacer deporte. Después de un viaje tan largo, pues lo suyo es que una vez que pudieran bajarse de su barco y tal, pues practicaran su deporte. De hecho, la Casa Colón, que no lo he dicho antes, es un hotel que tiene 2 pistas de tenis, una de croquet, que no se habla nunca en Huelva de él, pero también se inicia en Huelva, y otra de cricket. El croquet también es un deporte que lo habréis visto en las Olimpiadas y tal, que tiene una anillita donde pasan unas bolas por medio, es un deporte muy inglés, y estaba en ese hotel, porque ellos ahí es donde se quedaban y es donde hacían su vida. Entonces, esto es una foto que yo le digo a la gente de Río Tinto, que dicen ellos, que si primero se juega allí, pues yo lo pongo en duda por el hecho de que ellos cuando llegan aquí se les hace un hotel como ese para que puedan vivir, porque llegan a Huelva y en Huelva no había luz eléctrica en las calles, no había nada. Unos universitarios que llegan con una serie de comodidades de su vida cotidiana, llegan a un pueblo sin luz, casi sin agua y mal, ¿no? Bueno, casi sin agua, con pozos, ¿no?, en las casas. Y ellos vienen a un hotel en condiciones. Hasta que no se hace el barrio de Bellavista, ellos no se van de aquí. Cuando ellos iban a las minas, a Río Tinto en este caso, que es el que estamos hablando, a ver cómo iban las obras o a trazar las vías férreas o a medir, pues se tardaban 2 días. Iban en caballería desde Huelva a Valverde, allí hacían noche en Valverde, cambiaban la caballería y después seguían desde Valverde hasta Río Tinto. Había el cambio de caballería allí, son 2 días de viaje, con lo cual hacían su trabajo y cuando terminaban volvían a Huelva, que es donde lo desarrollaban. Hasta muy avanzado ya el siglo XX, el hotel sirvió un poco de oficina para la compañía Atlántico-Cope, que además tenemos aquí a su director con nosotros, que nos lo podría decir mucho mejor que yo. Tenemos esa idea de que se empieza a jugar aquí. Igual que entra en polémica mucho la parte de arriba, se me ha olvidado, la parte de arriba de Villagarcía de Arosa, donde ellos dicen que donde primero se empieza a jugar es allí. No lo pueden demostrar, nosotros tampoco lo podemos demostrar, en esta parte. Porque ellos dicen que cuando ellos venían, hacen lo mismo que yo digo. Cuando ellos venían, se bajaban del barco y jugaban. Pues, pero no hay documentos, no hay ninguna cosa que nos diga si fue así o no fue así. Lo mismo decimos nosotros de lo nuestro. Cuando llegaban aquí, jugaban aquí. Bueno, pues no se puede demostrar. ¿Dónde se jugó primero? No se sabe. Yo no he encontrado documento que me lo pueda decir cómo es. A partir de aquí, pues ya entramos más de lleno en lo que es el deporte en sí,
que con un anuncio que sale en el periódico La Provincia, publicado el 18 de diciembre de 1889, en inglés, que ustedes me diréis, con lo que os he contado antes de cómo era Huelva, ¿quién sabría inglés? Pues solamente ellos. Publican ese periódico, dentro del periódico ese anuncio, donde dice que plantean una reunión en el restaurante Odiel para hacer un club turista, un club a la imagen y semejanza de lo que ellos estaban acostumbrados a hacer en Inglaterra. Quieren hacer ese club aquí y la primera reunión la hacen el 18 de diciembre de 1889, que es cuando esa convocatoria los invita. Hacen esa reunión y en esa reunión solamente asisten ingleses. De hecho, ellos quedan emplazados para el día 23, hace una segunda reunión donde ellos parece ser que invitan a algunos nativos, que es como le llamaban lógicamente y como somos, a los hijos nacidos en la tierra para que el club pudiera tener un seguimiento y poder seguir su vida, ¿no? Podéis ver que este es un acta donde dice: en la noche del 23 se celebró la segunda junta del Huelva Recreación Club en el Hotel Colón. Ya no es en el primer sitio, que era en el bar-restaurante Odiel. Esta es la segunda reunión donde ya ponen las bases de cómo va a ser el club. Un acta donde lo ponen todo y donde, un poco copiando la imagen y semejanza de lo que ellos siempre hacían, tenía que tener en cuenta que el deporte en ese momento era de la alta sociedad. No practicaba deporte como es normal el obrero y la gente que trabajaba en la mina, porque su trabajo era trabajo físico muy fuerte, de peso y de situaciones complicadas en ellos, y el deporte de la alta sociedad era para la gente que hacían un trabajo más liviano, no era un trabajo manual ni de tanta responsabilidad, digamos, de fuerza, ¿no? Entonces, ellos hacen un club donde ponen ya al presidente, como el primer presidente, don Carlos Ada, Charlie Ada, y ya entran algunos nativos, ¿no? Como es Pedro Soto, como es Muñoz, Juan Muñoz, como es algunos, entran ya en el monumento que tenemos delante de la puerta de la Casa Colón. Están relacionados todos los que participaron en los inicios de esta segunda reunión. También, muy propio de ellos, pues meten como socios honoríficos de honor, presidente del puerto, presidente de la Diputación, alcalde de Huelva, autoridades que eran las autoridades de lo que era la alta sociedad. Lógicamente no metían ni el que arreglaba los trenes ni el que hacía no sé cuánto, metían gente típico en ellos también, ¿no? Aquí tenéis la junta directiva inicial con su presidente a la cabeza y algunos de los socios que ya empezaban a estar dentro del club. A partir de ahí, la primera actividad que hace el club, como club, no estamos hablando todavía ni siquiera de club deportivo, era un club típico de recreo, para bailes, excursiones, todo tipo de actividades culturales y tal, que se hacían todas en la Casa Colón. Su primera actividad es un viaje a Valdelamusa. Tardan 2 días en realizarlo, era una mina distinta y querían ver cómo se trabajaba en Valdelamusa, y esa es una de las primeras actividades, o la primera que tengamos noticias por la fuente de información que tenemos, que se hace allí. Tenemos aquí una noticia un poco polémica del momento y que el Sevilla quiere agarrarse continuamente a ella. Solamente voy a pasar por encima de la noticia, pero que la conozcáis. En Sevilla, en 1890, hay un club de ingleses, igual que era el nuestro en su momento, un club de ingleses que jugaban al fútbol, invita al Recreativo a jugar un partido de fútbol allí, el 8 de marzo de 1890. El club tenía 4 meses, había nacido en diciembre, estamos en marzo. Nosotros tenemos acta fundacional y decimos, y la habéis visto, que nacemos el 18 de diciembre de 1889. Estamos hablando del año siguiente, un mes y pico después, donde en Sevilla nos invitan a un partido contra unos ingleses que vivían en Sevilla y que jugaban al fútbol, ¿no? Estos ingleses que viven allí, se juega ese partido allí, y el segundo partido de vuelta se intenta jugar en Huelva
pero no se juega ese día, que era el día veintitantos de marzo, porque curiosamente el día antes había muerto el cura anglicano que tenían aquí los ingleses, y en señal de un poco de luto no se celebra el segundo partido. Ese es un punto donde la gente del Sevilla se quieren agarrar como el club más antiguo de España después del Recreativo, por aquello de que jugó contra el Recreativo en 1890. No era embrión siquiera del Recreativo, o sea, del Sevilla, porque nosotros podíamos hablar, y ya lo veréis un poco más adelante también, nosotros podíamos hablar que el primer movimiento que hacen los ingleses en Huelva es en 1875, donde quieren hacer este mismo club, y en aquellos momentos se le llama Club Onuba, y no salió. Los primeros momentos, como en todas las cosas en la vida, empiezan a hacerse, pero por lo que sea no sale. No sale hasta un poco después, donde ya sale lo que es el club. Nosotros, como tal, tenemos esta imagen del cricket, con dos equipos de cricket, un partido de cricket entre Lisboa y el Recreativo de Huelva, pero su primer partido de cricket que se celebra en Huelva son 9 meses antes del acta fundacional que tenemos y que hemos visto ahí. 9 meses antes se celebra en Huelva, en lo que era delante de la fábrica de gas, que era el dueño, que era presidente de Charlie Adams. La fábrica de gas estaba frente a donde está hoy la Plaza de Toros, allí en el Molino La Vega, y allí hay una explanada grande donde se practicaba el deporte. Y ahí se juega el primer partido de cricket de la historia que se conoce en Huelva, entre dos equipos de Huelva, ingleses, pero en Huelva y de Huelva, ¿no? Ya tenía el nombre de Recreativo, aún sin el acta fundacional. Igual pasa con el tenis. Como podéis ver, el atuendo que tenían la gente del tenis, no solo para jugar, sino la gente cómo iban vestidas, que era la alta burguesía, la que asistía a los distintos deportes, a verlo y a estar allí como aficionados a los distintos deportes. No veis, son fotos sacadas de prensa de Barcelona, donde veis que la gente va vestida un poco de gala para la época. Igual pasa con la indumentaria deportiva, ¿no? Hay una carta muy bonita que publica el periódico El Español de Barcelona, donde un ciudadano de Huelva le escribe a un amigo que tiene en Barcelona diciéndole que aquí se juega un deporte muy raro y que las mujeres van con una falda con una cuarta por encima del tobillo, cosa que ya a ellos les llamaba la atención. A nosotros hoy las minifaldas, a ellos esas, y jugaban con una raqueta que ellos no le llamaban raqueta, le llamaban guitarra. Y entonces es una carta muy cariñosa, algún día si queréis os la traigo, la veis, porque es muy simpática. Es una situación más del tenis. Tenemos que en 1892, cuarto centenario del descubrimiento de América, pues nos encontramos que se celebra en Huelva el cuarto centenario, se hace también, como todos sabéis, la Expo de Sevilla del 92, y se hace este cartel original, que me lo regaló mi amigo José Luis, que tengo aquí presente, y que es un cartel donde vienen todas las actividades que la Comisión del Cuarto Centenario del Descubrimiento del Nuevo Mundo va a hacer. Este cartel es muy curioso porque todo lo que era actividad deportiva, y el club solamente tenía 2 años y algo, se lo encargan al club. Y el club hace un programa de actividades deportivas de 26 páginas, podéis ver aquí una de ellas, esta es la portadilla del programa, donde hacen actividades deportivas para todo el año. Prácticamente como se ha hecho ahora con la capitalidad de la gastronomía, que no se ha hecho ninguna, pero ahí eran 26 páginas llenas de actividades. Nosotros tenemos acta fundacional y decimos, y la habéis visto, que nacemos el 18 de diciembre de 1889. Estamos hablando del año siguiente, un mes y pico después, donde en Sevilla nos invitan a un partido contra unos ingleses que vivían en Sevilla y que jugaban al fútbol, ¿no? Estos ingleses que viven allí, se juega ese partido allí, y el segundo partido de vuelta se intenta jugar en Huelva, pero no se juega ese día, que era el día veintitantos de marzo,
porque curiosamente el día antes había muerto el cura anglicano que tenían aquí los ingleses, y en señal de un poco de luto no se celebra el segundo partido. Ese es un punto donde la gente del Sevilla se quieren agarrar como el club más antiguo de España después del Recreativo, por aquello de que jugó contra el Recreativo en 1890. No el embrión siquiera del Recreativo, o sea, del Sevilla, porque nosotros podíamos hablar, y ya lo veréis un poco más adelante también, nosotros podíamos hablar que el primer movimiento que hacen los ingleses en Huelva es en 1875, donde quieren hacer este mismo club, y en aquellos momentos se le llama Club Onuba, y no salió. Los primeros momentos, como en todas las cosas en la vida, empiezan a hacerse, pero por lo que sea no sale. No sale hasta un poco después, donde ya sale lo que es el club. Nosotros, como tal, tenemos esta imagen del cricket, con dos equipos de cricket, un partido de cricket entre Lisboa y el Recreativo de Huelva, pero su primer partido de cricket que se celebra en Huelva son 9 meses antes del acta fundacional que tenemos y que hemos visto ahí. 9 meses antes se celebra en Huelva, en lo que era delante de la fábrica de gas, que era el dueño, que era presidente de Charlie Adams. La fábrica de gas estaba frente a donde está hoy la Plaza de Toros, allí en el Molino La Vega, y allí hay una explanada grande donde se practicaba el deporte. Y ahí se juega el primer partido de cricket de la historia que se conoce en Huelva, entre dos equipos de Huelva, ingleses, pero en Huelva y de Huelva, ¿no? Ya tenía el nombre de Recreativo, aún sin el acta fundacional. Igual pasa con el tenis. Como podéis ver, el atuendo que tenían la gente del tenis, no solo para jugar, sino la gente cómo iban vestidas, que era la alta burguesía, la que asistía a los distintos deportes, a verlo y a estar allí como aficionados a los distintos deportes. No veis, son fotos sacadas de prensa de Barcelona, donde veis que la gente va vestida un poco de gala para la época. Igual pasa con la indumentaria deportiva, ¿no? Hay una carta muy bonita que publica el periódico El Español de Barcelona, donde un ciudadano de Huelva le escribe a un amigo que tiene en Barcelona diciéndole que aquí se juega un deporte muy raro y que las mujeres van con una falda con una cuarta por encima del tobillo, cosa que ya a ellos les llamaba la atención. A nosotros hoy las minifaldas, a ellos esas, y jugaban con una raqueta que ellos no le llamaban raqueta, le llamaban guitarra. Y entonces es una carta muy cariñosa, algún día si queréis os la traigo, la veis, porque es muy simpática. Es una situación más del tenis. Tenemos que en 1892, cuarto centenario del descubrimiento de América, pues nos encontramos que se celebra en Huelva el cuarto centenario, se hace también, como todos sabéis, la Expo de Sevilla del 92, y se hace este cartel original, que me lo regaló mi amigo José Luis, que tengo aquí presente, y que es un cartel donde vienen todas las actividades que la Comisión del Cuarto Centenario del Descubrimiento del Nuevo Mundo va a hacer. Este cartel es muy curioso porque todo lo que era actividad deportiva, y el club solamente tenía 2 años y algo, se lo encargan al club. Y el club hace un programa de actividades deportivas de 26 páginas, podéis ver aquí una de ellas, esta es la portadilla del programa, donde hacen actividades deportivas para todo el año. Prácticamente como se ha hecho ahora con la capitalidad de la gastronomía, que no se ha hecho ninguna, pero ahí eran 26 páginas llenas de actividades de un club con 3 días. Tenía. Bueno, pues podéis verlo, está en los archivos del ayuntamiento y es magnífico porque esta lo he cogido por la palabra, ¿no? Carrera de velocípedos. Esto era esa bicicleta que ahora vemos, que la rueda de delante es muy grande y la de atrás muy pequeña y no tiene cadena. Y además, cuando para te tienes que tirar porque no hay freno. No puedes ir. Frenaban con el pie en la parte de arriba de la horquilla, pero eran muy altas y había que tirarse de ellas. 2 medallas de esa época que están en el convento de la Rábida, que la podéis ver allí. Son 2 medallas de oro, estas 2,
que se le dan en conmemoración, está aquí, del 4º centenario del descubrimiento de América, y se le da curiosamente solo a los jugadores de fútbol que jugaron después de ese programa amplio de actividades deportivas, de todos los deportes. Como podéis ver, había carreras de caballos, carreras de velocípedos, había hasta, un poco más adelante, cosa que yo no he visto en Huelva nunca y he practicado y he hecho en la ciudad deportiva toda mi vida. Había equipos de waterpolo en Huelva que jugaban en la ría. Yo no sé cómo lo harían, pero se jugaba waterpolo en la ría. Tenéis fotos de la prensa de la época, empieza a recoger ya información deportiva. Hay un estudio que ha hecho una niña de Huelva, ya no están niñas, lo presentó los otros días sobre su abuelo, donde probablemente fuese el primer cronista deportivo de crónicas escritas, que se llamaba, el primero que hubo fue González Pérez, que hizo un librito pequeño, muy bonito, que es un librito de bolsillo donde explica todos los equipos que había y tal. Ese es de 1929, pero esto es anterior y sí, la prensa escrita empieza a recoger distintos momentos deportivos y de distintos deportes. Se metía en las páginas de sociedad como asistencia de la sociedad y lo que prácticamente venía siempre hablando era de las personas o personalidades que habían asistido a esos actos deportivos. Tenemos el escudo. ¿Por qué el escudo del Recreativo es así y por qué tiene sus colores? Bueno, pues el escudo del Recreativo es así porque inicialmente, si os fijáis bien en este, es una especie de corazón con su pico aquí abajo y el otro ahí. Este está sacado de una camiseta de la época, en un escudo bordado, con el Huelva Recreation Club. Y es una especie de corazón que es lo que los ingleses daban, un corazón blanco y azul, para entrar en las distintas actividades culturales, de leyenda, de tal, en el Hotel Colón. Y de ahí sale este escudo. Los colores blanco y azul no tienen mucha pérdida, es la bandera. La bandera de Huelva, como todos sabéis, es una bandera marina, que es la letra S, que significa cuando el barco está en marcha, si tiene la bandera izada, es que el barco va a dar marcha atrás. Esta bandera, el ministro de la Marina, en su momento, reparte una serie de banderas a las distintas ciudades bañadas por el mar y a Huelva pues le toca esta, ¿no? Blanca y azul. Se define como la bandera blanca con un dado azul en el centro y de ahí vienen los colores del club y los colores de Huelva, los colores de la sevillana que todo el mundo sabemos y todo este tipo de cosas. Aquí tenemos una copa de 1904 con una foto histórica de mi amigo Nino, que la ha perdido, y es una copa inglesa, como podéis ver, completamente grabada. No tiene su tapadera porque se perdió esta tapadera. Siendo presidente del club Ramón López, era también hermano mayor de la Hermandad de la Esperanza. Y en aquellos momentos, finales de los años 30, después de la guerra y tal, había poco dinero para sacar los pasos y en los pasos ponía, como era presidente del Recreativo y hermano mayor de la Hermandad de la Esperanza, pues le ponía las flores en las copas y las copas iban en los pasos de palio de la Virgen. Hay fotos que os puedo enseñar donde la Virgen lleva una serie de copas con sus flores y una de ellas esta. Es de suponer que la tapadera se perdió en uno de esos traslados y no existe. Y después aquí tenéis uno de sus primeros equipos con los nombres de cada uno de ellos también y tenéis aquí la copa que acaban de ganar. Esta se llamaba la Copa Siemen. La Copa Siemen era un instituto que había en Huelva donde los ingleses, cuando llegaban los marineros, pues siempre se ha dicho que aparte de tener una novia en cada puerto, pues eran un poco vándalos y rompían un poco lo que era el mobiliario poco o mucho que había en la ciudad. Entonces los ingleses hicieron un instituto que se llamaba Instituto Siemen, donde los recogían y cuando estaban en los barcos no los dejaban subir a los barcos y se tenían un sitio donde quedarse. Después eso se llamó el Estela Maris, que estuvo de esquina mucho tiempo frente al Mercado Nuevo y ese era el espacio que ocupaba. Y entonces ese Instituto Siemen jugaba esa copa cuando venían los barcos, se jugaba contra el equipo de Huelva. Había que ganarla, como hacen siempre los ingleses, 3 veces consecutivas o 5 alternas,
esa concretamente de 1904, pero la verdad que la tenemos en nuestras vitrinas y probablemente sea la copa más antigua en deportes de asociación que existe en España, porque sobre todo en fútbol, porque después de nosotros, equipos más antiguos que nosotros, pues está el Bilbao, está el propio Real Madrid, el Español, el Palamós, hay una serie de equipos, pero no hay trofeos físicos de esa época, nada más que está este de 1904 y además un trofeo, como habéis visto, inglés, puramente inglés. Tenemos un dibujo de José Caballero, me parece importante sacarlo porque tuvo el velódromo una pequeña tribuna que duró pocos días porque parece ser que vino un vendaval tremendo, la tiró y por miedo a accidentes y tal, eso se quitó. Entonces, José Caballero pues tiene este apunte hecho con esa tribuna que sí existió, nadie la ha conocido, nadie de los que estamos vivos la hemos llegado a ver, ni tenemos fotos ni nada, pero es curioso de que Pepe Caballero hiciese ese apunte. Aquí tenéis la casa de lo que eran los vestuarios del campo de tenis, que está donde está el tenis todavía, y lo que era el graderío de la época, con madera, puntilla y tal, ¿no? El tiro pichón que se celebraba, y aquí está la foto por lejos, pero se ve su imagen, es el rey Alfonso XIII tirando el tiro pichón que estaba entonces donde hoy está la Sevillana, y se disparaba hacia el río, hacia lo que hoy es el Club Marítimo. Allí estaba el tiro pichón de entonces. Se montó esas casetas para una celebración de cuando él vino y entramos en esta situación de distintas actividades ya del propio club. Aquí tenemos el cartel del primer campeonato de Andalucía que se celebra en Huelva con su reglamento completo, 1910, y se celebra los días de Reyes, curiosamente, 4, 5 y 6 de enero. Estas son las distintas medallas que se dan. Esta es del primer campeonato, son de oro. Esta es el anverso y este el anverso y el reverso, las distintas medallas que se dan en esos distintos campeonatos. Los equipos que jugaban estamos en 1910, era el Sevilla Fútbol Club, el Recreativo y el Betis, donde el Betis son dos equipos, como ustedes sabéis, los que se funden y se crea el Betis que conocemos ahora mismo, y eso se hace en 1914, aunque ellos han celebrado su centenario mucho antes, pero la verdad que cuando se unen los dos es a partir de entonces. Uno se llamaba Sevilla Balompié y el otro Betis, y por eso se llama Betis Balompié. Cuando se celebra el centenario de la Pepa de 1812, en 1912 se celebra una copa que el rey Alfonso XIII otorga para que se juegue un partido de fútbol en Cádiz. ¿Y a quién invitan? Lógicamente al Recreativo de Huelva. El Recreativo de Huelva asiste a ese partido en Cádiz de 1912, celebrando el centenario de la llamada Pepa, y se juega esta copa que está en Cádiz. Esta copa tenía una jasita aquí, hay una reproducción ahora allí en la vitrina del club, y tiene grabado en relieve, la corona borbónica, que si veis es distinta a la que vimos antes, y grabado aquí en relieve la numeración del rey, ¿no? Y la A de Alfonso. Esta copa hoy día, hasta mucho tiempo por ahí danzando, le quitaron las asas y hoy día es un cáliz. Está en la iglesia de la Virgen del Rosario en Cádiz y la exponen sobre todo para el Día del Corpus. Es una copa de oro muy bonita, ya la hemos traído a Huelva y bueno, se ha hecho una réplica hasta aquí. La gana el Recreativo de Huelva la primera vez que se juega y se manda a través de ese teletipo que habéis visto ahí. Aquí tenéis 3 clubes que nacen a la sombra un poco de lo que fue el Recreativo en sí, como el Club de Tenis, el Real Club Recreativo de Huelva y el Club de Golf de 1916. El Club de Golf nace de 1916, mucho después, pero no porque no se practicara antes, sino porque a partir de ahí es cuando están sus estatutos. Los estatutos del tenis y del recreativo eran los mismos, pero los del golf no, porque el golf sí se jugó al principio mucho más en Río Tinto que en Huelva. Después ya se viene a Huelva y se juega, de niños nos acordaremos, el campo de golf que había detrás de la Plaza de Toros, que ya no existe, que estaba donde después se hizo las colombinas y de tal, pero sí se jugaba en Río Tinto más que aquí. Y de ahí que salen sus estatutos más tarde, ¿no? Después tenemos el recreativo con las distintas concesiones, como el título real,
que hace mucho porque se le dé el título de real, el Manuel Burgos y Mazo, que los nietos viven aún, ¿no? Lógicamente uno de ellos ha sido alcalde de Moguer hasta hace poco. Y este señor fue ministro de Gracia y Justicia, que es como se llamaba su ministerio, ministro de Gracia y Justicia, y consiguió que el rey le otorgara el título de Real Recreativo de Huelva. Tenéis aquí la entrada de la mayordomía de la Casa Real, donde habla un poco de esta situación, y lo que sale en la prensa de la época, hablando de lo que es la titulación del Real Club Recreativo de Huelva. Sonaba un poco rimbombante, pero en aquella época era muy famoso y muy importante el título real. Aquí tenéis una de las cosas que os decía antes, que es las celebraciones. Esto era una gran fiesta en la Casa Colón para la Cruz Roja británica, no española. Lo que pasa es que esto es muy pequeñito y no se ve, pero aquí dice que se prohíbe dar propina a los camareros. ¿Sabéis por qué? Porque, lógicamente, los camareros eran españoles y lo que se buscaba aquí era dinero para la Cruz Roja Británica, no para España. Y lo que se movía era dinero para ellos. Y no quería que se le diera dinero a los camareros españoles. Y aquí tenéis la cantidad de actividades que hay y todo esto se entraba con esa entradita que hemos dicho, forma de corazón, blanco y rojo, blanco y azul, blanco y rojo no. Y los tres clubes que son reales en Huelva. El Club Marítimo de Punta Umbría y el Club Recreativo de Huelva. La transformación del escudo en sí, como podéis ver el primero con el corazoncito, se va cambiando y este es el actual. A mí no me gusta este porque debe de tener la cruz arriba, pero no lo tiene. Lo tengo que buscar con la cruz o ponérsela. Este es un escudo, como podéis ver, hecho por delineantes de la compañía, que es un escudo curvilíneo, de muchas curvas y de muchas líneas, que no tiene nada que ver con el otro escudo. También es verdad que si nos fijamos bien, somos únicos, ¿no? Hay pocos escudos de equipos de fútbol que sean como este. Es un escudo difícil porque es muy calado. Yo lo llevo aquí y ya es difícil de hacer porque los demás escudos son más masivos. El Madrid todo el mundo lo vemos que es blanco, así, o el Betis, vemos que ese triangulito es muy masivo, o el Sevilla, o el Barcelona. Sin embargo, el nuestro es un escudo muy calado, con una circunferencia donde mete dentro las tres iniciales del recreativo, la corona borbónica, y aquí tenemos un barco, que era el barco Gogó, que es el que traía a la gente de los distintos sitios y donde también se desplazaban los jugadores para jugar en Cádiz en ese barco. Las primeras camisetas que tiene el recreativo, antes de las camisetas de rayas, son blancas, típica camiseta de interior de la época, con el escudo que podéis ver, el que hemos visto blanco y azul, ¿va? Con las dos rayas azules. Esos son los primeros escudos que empiezan a funcionar con el uniforme del recreativo. Vemos una imagen del velódromo con la casa al fondo de lo que después fue la Escuela de Minas, Facultativo de Minas, y vemos los jugadores sobre el campo de fútbol del velódromo. Donde está este edificio es donde hoy está el museo. Este edificio era más bonito, ¿no? Por lo menos por mi gusto. Lo que hay ahora es una caja rectangular, pero este edificio es una pena, se tiró y se hizo lo que está hoy. El primer presidente de nacionalidad española era un señor de Huelva, se llamaba José Ochoa de Mora, fue abogado, funcionario del Ayuntamiento de Huelva, aunque no ejerció la abogacía, se dedicó al tema de la traída de agua a la ciudad y tal, como funcionario del Ayuntamiento de Huelva. Fue en 1929 y por eso saco un poco la construcción del monumento a Colón, de la escultora Whitney y el monumento ahí, porque coincidieron en la época en el tema de la fecha, ¿no? Algunas de las cosas curiosas que tiene el recreativo, no solamente es decano en su fundación, sino que es decano en muchas cosas. Podría ser decano también si hubiésemos continuado con los torneos de verano, porque aquí podéis ver un cartel de 1923, que es un cartel que se celebra en honor y en festividad a la Virgen de las Cintas, cuando se celebraba la velada de las cintas en la Plaza de la Merced y en lo que es la calle que va hacia la Plaza de la Merced. En este caso, Real Betis ya estamos en 1923 contra el Recreativo de Huelva,
en la festividad de la cinta, estamos hablando de 1923, cuando todavía los torneos de verano y esas cosas no habían nacido, porque, como todos sabéis, el más antiguo es el Teresa Herrera, después viene el Carranza y después el nuestro, pero son mucho posterior al nuestro. Tenéis aquí copas de los distintos establecimientos de Huelva, el Titán como un equipo más o menos emblemático y que sonaba de la época también. Este era el equipo de los pobres, el otro era el equipo de la burguesía y de los ricos, y este era un equipo mucho más humilde, donde estaba formado ya desde su nacimiento por gente de Huelva exclusivamente. El silbato que utilizaban los árbitros de la época era el silbato de los fogoneros, un típico silbato que aún se sigue utilizando en los jefes de estación para darle salida a los trenes, incluso al AVE sale con este silbato ya un poco testimonial, ya no es lo que fue, pero sí sale con su gorrita azul, roja, su banderín rojo enrollado y este silbato que le da la salida, ya simplemente por cubrir la historia, ¿no? Tenemos la copa rápida que sigue existiendo en las vitrinas del club después de todos los traslados y todos los hurtos que ha habido dentro del club por las propias gentes. Otro torneo también importante, el torneo San Sebastián, que podría ser el torneo de verano, en festividades de San Sebastián, y vienen equipos importantes, y estamos hablando de también 1920, este es 1930, este es 1928, está el Real Madrid, el Deportivo Alavés, y el Real Madrid muy curioso porque viene, entonces se ponía la alineación de los jugadores que iban a jugar. Hay que tener en cuenta que cuando se hacía ese tipo de cartel, eso eran unas volatinas. Las volatinas son unos papeles pequeños, que todos acordaréis, que antes se repartía mucho a la salida de la iglesia, de las misas, de los cines y tal, y te anunciaban las películas o los combates de boxeo o las obras de teatro, y eran pequeñitos, así tamaño cuartilla, en unos colores muy vivos, pero se hacía en tipografía, eso había que hacerlo 3, 4, 5 días antes. Hoy en la alineación de los jugadores te la dan en el momento que el árbitro pita. Antes los entrenadores nos dicen quién va a jugar, hay siempre una especulación de quién juega, quién. Pues aquí ya venían los nombres. En este caso, el Real Madrid venía con Zamora, lo resaltaba porque era la figura importante, igual que podría ser ahora Cristiano Ronaldo, Messi o quien sea, dentro de una alineación, en negrilla, la persona importante. Y el Recreativo también era importante, con un portero que tenía, se llamaba Plackton, húngaro, curioso, porque si entráis en internet y ponéis su nombre, veréis que cuando aparece en Huelva viene con la bandera republicana, porque en ese momento estábamos en la República, y cuando él está aquí, es la bandera republicana la que estaba en ese momento. Su hermano después fue entrenador, él también fue entrenador y pasó al Barcelona y por el Zaragoza y distintos sitios. Distintas actividades deportivas, que es lo que estábamos hablando, boxeo, ciclismo, fútbol y tal. Y este es curioso porque este es un cartel de... ¡Ey! ¿Por qué te ha ido? ¿Qué ha pasado? Aquí está. Este es un cartel de balompié. Domingo 24 de abril de 1932. Femenino. Fútbol femenino. Si contáis la gente, hay 9 de cada equipo. ¿Sabéis por qué había 9? Porque se consideraba que era el sexo débil. Y en vez de poner más jugadoras, ponían menos, con lo cual las pobres corrían más, porque serán débiles para otra cosa, pero no para esto ni para otras muchas, ¿no? Este es el librito que os decía de González Pérez, un librito muy pequeño, de 1929, costaba 2 pesetas, está ahí, y habla mucho de todo lo que, cómo se funda el club en Río Tinto, en los pueblos alrededor y todo este tipo de cosas. Este fue un personaje importante en Huelva, que hizo muchas cosas. Se llamaba José Framilio, fue socio número 1 del Recreativo durante mucho tiempo. Después de morir, los hijos siguieron con su carnet, y he sacado este porque era presidente de la agrupación ciclista, era árbitro de boxeo, era muchas cosas. Tenéis aquí el instituto Rábida, cuando se está construyendo y cuando está hecho, porque en aquellos momentos del Instituto Rábida, 1950 y algo, era el espacio más grande para reunir los socios del Recreativo, y las asambleas del Recreativo se celebraban en el instituto. Algunas en el Teatro Mora, que también está aquí.
En el Teatro Mora, aquí había un callejón que hoy existe, pero está cubierto, antes era descubierto, Camilo de eso sabe más que nosotros, más que yo, y ahí estaba el Orfeón de Huelva. Esa fue una historia importante, porque ahí se tomó una decisión muy importante para el recreativo, que fue retirarse de competición por una multa y tal, que es una historia un poco más larga de contar, pero sucedió ahí. Y entonces, pues el recreativo, a partir de ahí, mucha gente se quiere agarrar de que perdió el nombre. No perdió el nombre nunca, pero bueno, eso está ahí. Distintas imágenes, tanto de lo que era el velódromo con su vestuario al fondo, y aquí estaba la famosa botella, que era el marcador. Después tenemos el estadio donde se construye, que vemos aquí la iglesia del Corazón de Jesús, y aquí no está el estadio. En la otra parte, vista desde aquí, la otra parte donde hoy está el estadio construido, está en la calle Pedro Alonso Niño, que es la que está detrás de donde estuvo la visera, momento de su construcción, en distintos aspectos, lo que es la iglesia del Corazón de Jesús vista. Aquí esto es la calle Pío XII, hoy, como podéis ver, todo es campo, y son momentos de construcción del propio estadio donde se va a hacer. En aquellos momentos, casi muy a las afueras de Huelva, porque después de ahí, un poco más para allá, estaba la cárcel, pero no había nada construido, ni la cárcel estaba muy lejos. Momento de la inauguración del estadio, donde, como podéis ver, se canta el cara al sol, en el momento de la inauguración, todo con el brazo en alto, y momento que viene, en la inauguración del estadio vino el Real Madrid y el Bilbao. Una de las visitas obligadas del Real Madrid fue la Rábida, donde pasaron por la Rábida tanto el Real Madrid como el Bilbao y tal. Esta es la misma foto de antes, que no os lo he dicho, pero se veía ido cochinillos comiendo, donde sí vemos la iglesia del Corazón de Jesús, porque no hay nada construido delante, está el estadio ya construido y la iglesia es lo mismo que la foto anterior. Son imágenes que muchas historias de estas recordamos y hemos visto todos, ¿no? ¿A qué se dedica después el velódromo? Pues una vez que se deja de jugar ahí por un convencimiento del propio alcalde, que le ofrece al presidente del recreativo un estadio con hierba, que no era césped, lo que se vendía en aquel momento, para que se fuese de aquí, que era una hierba poco fina, se monta una competición hípica de caballos militares. Y a partir de ahí, pues se pone que no se puede jugar allí por el tema de que podían caerse y entrarle el tétano a los jugadores y tal, y se abandona la instalación como tal y se vende toda la parcela para lo que hoy es el Palacio de Justicia, el Hotel Luz, la calle, que no sé si ahora lleva otro nombre, ¿no?, Avenida de Cádiz y tal. Y ahí se montó también una serie de maniobras militares que se hacían en la parte de Mazagón, donde están los helicópteros que vinieron, y fue de las últimas actividades que ahí se hizo una vez que se abandona la instalación como tal, instalación deportiva en sí. Ramón López, que es el que os he dicho antes, del presidente que llevaba las copas y tal, una vez que ha fallecido, era el dueño del Bar Viena, el hijo Ramoni, que todos lo conocemos, presidente de la Peña Velódromo, era el propietario del Bar Viena y propietario también del primer edificio donde estuvo la Caja de Huelva, que después fue el Monte, Casó y no sé cuántas cosas más. Una vez que muere, pues se le da la medalla del club, también recibe la medalla de la Federación Andaluza en Sevilla, como hombre que ha estado vinculado al deporte toda la vida, y esta es la medalla que el club empieza a otorgar a partir de ese momento. Esta la hemos un poco retomado, aunque no se entrega medallas, se entregan insignias, pero yo creo que el club debería retomar este lacito que queda simpático en muchos de la época. El Bar Viena estaba aquí, estuvo en varios sitios, ¿no? Pero este sí se acordarais todo, porque por aquí hemos pasado y estaban aquí las carteleras de cine, que es el que estaba en la calle Concepción, donde hoy está el Banco Santander. Después tenemos aquí a Matito, que fue el primer internacional onubense que jugó en la selección española. Jugó contra Inglaterra, curiosamente, aunque él nunca jugó en el Recreativo. Era de Huelva, jugó en el Atlético Onuba, jugó en el Triguero, jugó en Ceuta, pero nunca en el Recreativo, curiosamente. Y después fichó por el Valencia, allí falleció hace 8 o 10 años,
y jugó un partido internacional con España, ahí lo tenemos con la camiseta de la selección española, y curiosamente este hombre murió allá en Valladolid. Estas son celebraciones que se ha llevado a cabo, sobre todo hay otros clubes de Andalucía y de España donde sí se agarran mucho a sus efemérides y a sus cosas. Nosotros parece que las olvidamos. El Córdoba, en este caso, celebra todos los años su primer ascenso a Primera División, que fue el 1 de abril de 1962. Jugó aquí en Huelva, tenía que ganar 4-0 y ganó 4-0 para subir. Un partido muy famoso y que hizo que el Córdoba subiera a Primera División. Esto siempre ellos lo celebran todos los años. Tienen ese balón, que no sé si es el balón con el que se jugó o no, pero es curioso que en ese partido el capitán del Córdoba era Pepe Martínez Oliva, que después fue jugador del Recreativo y presidente del Recreativo. Y el capitán del Recreativo era Manolín Guerra, que viven los dos, afortunadamente, y que vivan mucho tiempo, ¿no? En ese partido, pues todos tenemos nuestra memoria por qué se produjo el 4-0 y demás. No hace falta decirlo. Tenemos aquí el acta del registro del Gobierno Civil de la primera peña ya seria del Recreativo de Huelva con anterioridad. Había habido otras, pero no con la continuidad y con la seriedad que esta desde su primer momento estuvo, que es la Peña Navidad, que se funda el 20 de septiembre de 1971, en la peña decana ahora mismo de todas las peñas que tenemos en Huelva. Tenemos aquí su presidente de honor con nosotros. Y la afición de Huelva parece que es un poco despierta de vez en cuando, es un poco como el Guadiana. Hay veces que se ponen estas banderitas, un poco diciendo aquí estamos con el Recreativo, las manifestaciones que últimamente hemos tenido y este tipo de cosas, pero yo considero que es una afición un poco dormida, no reivindica demasiado sus cosas, ¿no? Hay muchas peñas ahora, pero no tienen la continuidad, por ejemplo, que tiene esta Peña Navidad, que celebra continuamente conferencias y lleva jugadores, lleva al entrenador, y hace un movimiento importante en cuanto a lo que es el Recreativo. Hay distintas peñas que, bueno, también hay que resaltar, como es la Peña Milenio o es la Peña Centenario, tal, pero bueno, son peñas que son un poco más pasables. José Luis Díaz González, suegro de Manolo Guerra, que hemos visto antes, presidente del Recreativo, tuvo la mala suerte de que, estando de servicio para el Recreativo de Huelva, pues tiene un accidente con el coche y muere en el accidente. Una vez que muere, el Recreativo pide para él todo. A la Federación Española pide que se haga un torneo de equipos que jueguen con su nombre, que el torneo se llama José Luis Díaz González. Piden al Ministerio de Trabajo que se le dé la medalla al trabajo porque era un hombre que había muerto en accidente trabajando para el club. Aquí tenéis el acta que no se lee, pero bueno, yo lo estoy comentando. Cada una de estas entradillas son de cosas que la Junta Directiva del momento piden para él. Al final consiguen la medalla al mérito del trabajo, que está aquí, y la medalla del club, igual que se le había dado a Ramón López. Este es un hombre que muere ahí llegando ya a Huelva, a la altura de San Juan, tuvo un accidente y se mató con el coche viniendo de una reunión precisamente para el club. Estuvo varias veces de presidente y siempre que se le llamó, pues estuvo ahí. El paso de la antorcha olímpica por Huelva en 1968, la antorcha que llevó a los Juegos de México del 68, y aquí tenemos un famoso de ahora, el gran Bobby, encendiendo el pebetero de la Rábida en su momento, aunque el pebetero verdaderamente quien lo encendió fue un descendiente directo de Colón. El pebetero ese fue destruido completamente, como pasa en Huelva, no sabemos por qué. Después hay un pebetero nuevo que hicimos en el 92 para un poco reivindicar el paso de la antorcha olímpica cada vez que se moviera de Europa a América o de América a Europa, tuviese un paso obligado por Huelva. Entonces hicimos allí un monolito que está en la Rábida, lo podéis visitar, y es un monolito con una antorcha para cada vez que suceda eso. Aquí tenéis fotos de la inauguración, del día que se ponen los focos por primera vez en el estadio, y los seitas que Martín Berrocá
le regalaba a cada jugador si ascendía de categoría y demás. Eso sirvió un poco de chusma, porque después en los distintos campos que se visitaban la gente le tiraba a los jugadores cochecitos de plástico y esas cosas, pero bueno, esas son anécdotas que también forman parte de la historia y que son curiosas por lo menos de decir, no, ahí queda, no tiene mayor importancia. La primera entrada del primer trofeo colombino que todos conocemos, y este es el cartel que sacamos al principio y del que os voy a hablar un poquito simplemente. Es el cartel de 1874 a 1974. Este es el centenario del fútbol en España. Se celebra el 4 de diciembre en Río Tinto un partido entre Río Tinto, Atlético Río Tinto y el Recreativo de Huelva. Y se celebra una serie de actos. Esto prácticamente se lo saca un poco de la manga, pero es cierto, ese movimiento deportivo. Un año después de la llegada de los ingleses llegan a Huelva, como he dicho antes, en 1873, en febrero, y en 1974 dice Martín Berrocal que ya se jugaba al fútbol, con lo cual quiere celebrar el centenario del fútbol español en Huelva. Esto se lo solicita a la Federación le tarda mucho en contestar, ahí tienen sus tiras y aflojas, pero él, a través de distintos periodistas, consigue de que eso se haga en Huelva y consigue de que la Federación lo autorice y consigue más, de que venga una representación de cada club de España a Huelva a celebrar ese centenario del fútbol. Se hace un partido en Huelva contra un equipo ruso, muy curioso porque en aquella época había que pedir permisos especiales al Ministerio del Exterior porque los equipos del telón de acero no podían entrar y nosotros podíamos tampoco ir por allí. Aquí tenéis el rey Juan Carlos I, donde el Club Recreativo de Huelva es el primero en felicitar al rey y otorgarle, siempre que él lo admitiera, el título de presidente de honor, cosa que concede, y es el primer club de España que cuando el rey accede a la corona el primero, el Recreativo de Huelva el primero en felicitarlo y él el primero en ceder, lógicamente, al primer club. Eso también entra dentro de lo que es la propia historia del club, como cosa histórica, ¿no? Después tenemos la primera medalla de la ciudad al Recreativo de Huelva, que es cuando se asciende a Primera División, donde tenemos a Pepe Martínez Oliva ya como presidente recogiendo la medalla de Carmelo, y la inauguración de la sede que tuvo en la calle Padre Andivia, que ahora se llama la calle Esperanza Coronada, y esta es la medalla que el club, que el ayuntamiento le otorga. Ya el club tiene dos medallas de estas, una por un alcalde y otra de otro. Esto, como todos sabéis, entra dentro del juego político y hay que tener ese tipo de historias. La plantilla del ascenso a Primera División, donde está mi amigo Isabelo, tanto en la plantilla como después aquí en una foto histórica con su amigo Pedro Carrasco, los dos talsireños juntos. La plantilla, como todos sabéis, antes de iniciar las temporadas, pues siempre visita a la patrona de Huelva. Y esta foto es muy curiosa porque, como podéis ver, están igual que ahora. No hay dinero ni siquiera para vestir a los jugadores en momentos donde vistan todos iguales en los entrenamientos. Y ahí se vestía cada uno de un color, cada uno como podía, igual que pasa ahora. Estamos en la misma situación. Tenemos el monumento al fútbol que se hizo cuando el Mundial del 82, perdón, aquí en España, que está allí en lo que fue el velódromo. Tenemos la coronación de la Virgen de la Cinta, muy curioso. Pues aquí tenéis el acta del club, la firma de su presidente, que era José Antonio Mancheña, donde es una de las primeras instituciones en solicitar al obispado de que la Virgen de la Cinta se corone canónicamente. Y ahí tenéis el acta y la petición a la coronación. Esto tiene la fecha en el año 80 y algo, y no se coronó, como todos sabéis, hasta que no se hizo la coronación ahí en lo que es hoy día la Avenida de Andalucía. La primera medalla de Andalucía que se le otorga a un club por su centenario, y se le otorga, lógicamente, al Recreativo de Huelva, primer club de Andalucía que obtiene la medalla de Andalucía. Esto es un azulejo que hizo Juan Manuel Seidedo. Hoy me he enterado que le han dado la medalla de la provincia de Huelva como artista, y es un azulejo
para el centenario del fútbol del Recreativo de Huelva, ¿no? Del decano del fútbol español, 23 de abril de 1989. Este azulejo estaba puesto en el Estadio Viejo, pero hemos conseguido llevarlo al nuevo y ahora está enmarcado, aunque se le han roto algunos de los propios azulejos. El himno del Recreativo que todo nos suena y hemos cantado, hemos tenido, está hecho por Onofre López, que ya falleció, y Joseli Carrión. La medalla Andalucía que se nos otorgó, que habéis visto, algunos actos del Trofeo Colombino que se celebró, los actos estos de pregón y demás, se celebraba en el patio mudéjar de la Rábida. Hoy día esto ha cambiado mucho en todos los sentidos y se celebra como el último, ahí en un salón de la Casa Colón, un tanto cutre, por decirlo de alguna forma suave. Momentos históricos y de pena que hemos visto, los jugadores durmiendo en los vestuarios y sin mucha situación. Y después, pues este es el monolito que queda de lo que es el pebetero de la Rábida. Los 3 olímpicos que en ese momento teníamos, ahora ya tenemos 8. Tenemos a Paco Peralta, Pepe Prieto y Sisto Jiménez, con Juan Antonio Samarán y Domingo Prieto inaugurando este pebetero que fue en el año 92. Hay cosas históricas como el cupón, que se consiguió el cupón del decano siendo presidente Diego de la Villa, que lo tenemos aquí presente, y el sello de la Casa de la Moneda y Timbre, y no fuimos los primeros en tener un sello. Llegaron a otros clubes antes que nosotros y hubo que pelear porque este club también tuviese un sello de correo. Dentro de la numismática, para los coleccionistas es un tema importante. Para nosotros, que a lo mejor pasamos un poquito del tema, a lo mejor no nos llama tanto la atención, pero es importante dentro de la historia de cualquier institución que está representado por un sello que viaja por el mundo, ¿no? Pues no fuimos los primeros, pero vaya, lo tuvimos. Y el recibimiento, cuando se ha tenido los distintos ascensos a primera división y a segunda, siempre los políticos se apuntan en esos momentos, después se borran cuando lo pasamos mal. Aquí tenemos el ministro de la época del trabajo, Javier Arena, donde con Diego de la Villa, que nos podía contar más que yo esa reunión ahí, porque él la vivió en primera línea, aunque la sabemos cómo fue. El título de las distintas acciones que la hicimos después de mucho trabajo, ¿verdad, Diego? Y conseguimos hacerla. La final de la etapa del club, cuando ya el club termina como tal y pasa a ser Sociedad Anónima Deportiva. Ahí tenemos a Diego presidiendo ese final de etapa de club, como había en su momento, y pasa a ser Sociedad Anónima Deportiva por ley, por la ley del deporte. Creo que fue un error recoger ese tipo de historias, pero bueno, es lo que es el reglamento y lo que es la ley, y se aprobó y era así y ya está. En el mismo día pasó de ser Club Recreativo de Huelva como tal a Sociedad Anónima Deportiva. Momento de la inauguración del estadio nuevo que tenemos, con el obispo que aún vive, Ignacio Noguera, y la primera piedra, momento de la inauguración, la despedida del viejo, como fue, y 4 elementos importantes por aquello de darle la importancia que la gente de Huelva muchas veces no miramos. No tiene una importancia mundial, pero para nosotros tiene cierto romanticismo bonito, ¿no? El primero que mete un gol en el Estadio Viejo es nuestro amigo Pilli. El último que mete un gol aquí en este estadio es Cheli. El primero que mete el gol en el Estadio Nuevo, Pavón. Y el primero que lo mete en partido oficial es Benítez. No tiene mayor importancia, pero sí la tiene para un club que no tiene Copa de Europa, ni tiene grandes ligas, ni tiene cosas de estas, de que esos 4 momentos tan puntuales sean gente de Huelva. Y si no lo resaltamos nosotros, no lo va a resaltar alguien de Córdoba. Pues creo que es un tema de poca importancia, pero que hay que tenerla, ¿no? El momento de la despedida del estadio, con el alcalde de momento, Jesús Moro, y parte de la plantilla que jugó en ese estadio, se despiden ya del Estadio Viejo. Celebraciones en este caso el partido que se jugó oficial por primera vez en España de la preselección A, se juega en Huelva entre España y México. Las distintas celebraciones, la creación de la Fundación del Recreativo, que empezó con mucha fuerza y se ha quedado ahí en terreno de nadie.
La Colombina del 2000, que el amigo Pepe España lo celebró por todo lo alto, porque fue cuando ascendimos a segunda división, no deportivamente, pero al final estábamos en segunda división, y hay algunas fotos muy curiosas de Pepe España que lo tenemos aquí presente en esas colombinas celebrando ese ascenso administrativo que no lo merecíamos. La segunda medalla que se le otorga al club por parte del Ayuntamiento de Huelva, en este caso estando de alcalde Pedro Rodri, y el abuelo del recreativo, el monumento al fútbol que tenemos a la entrada de Huelva, que mucha gente que no son de Huelva cuando entra le llaman la atención esta imagen allí, es bonita, y son cosas que no echamos cuenta y se está deteriorando, ya toda esta base está oxidada y bueno, nos pasa en Huelva. El recreativo también considera que hay que hacer socio de honor y hace socio de honor a todos los infantes de la Casa Real, desde el famoso Felipe Fran Florián y toda esta gente, hasta el último. Momentos de las cotas más altas del club, como son la final de la Copa del Rey en Elche, la llegada del autobús... ¿Dónde ha ido? La llegada del autobús al estadio de Elche, como podéis ver, rodeado completamente de la gente de Huelva. La llegada de los trenes, que llegaron varios trenes de Huelva a Elche, llenos de gente. Y después, lógicamente, iniciar el partido en la final del Campeonato de España contra Mallorca, que vivimos afortunadamente muchos de los que estamos aquí. Esa es la medalla que se le dio a cada jugador por la participación en esa final, el balón con el que se jugó esa final, si queréis un poco fetichista, lo que fue la ciudad deportiva, lo que es la ciudad deportiva, ahora también está muy deteriorada, el proyecto de lo que fue la ciudad, la dedicación de una de las colombinas, en este caso la del 2006, a una caseta oficial que se monta en torno al recreativo por una serie de condicionantes de que no se pudo montar la dedicada a su portada, que era la del Instituto Rábida. Momento de la presentación de la historia que nos traímos al seleccionador nacional a Huelva, que era Luis Aragonés, jugador del Recreativo de Huelva en su momento, como todos sabéis. Una visita al presidente de la Junta de la época, cuando subimos a Primera División. La llegada de hoy Rey, entonces Príncipe, donde se le regala también la camiseta del Recreativo y tal, aquí en la Casa Colón. El otorgamiento de la medalla de la provincia al club, estando Paco Mendoza como presidente. Y después ya pues tenemos los momentos más luctuosos del club, con la muerte de ya son 5 aficionados los que murieron en aquel viaje fatídico a Madrid para jugar con el Madrid. Afortunadamente aquel partido deportivamente se ganó, pero se perdió en vida humana de Huelva, que iban a celebrar algo importante, ¿no? Este es el monumento que todos habréis visto allí en la puerta de la Casa Colón, donde está Charlie Adams, el presidente, el nieto, que lo traímos para estar en ese acto, el escultor que hizo ese monumento, que es Elías Rodríguez Picón, el alcalde y el presidente del club. A partir de aquí ya un cartel del 2003 que hice en conmemoración del trofeo colombino, donde están los 3 campos que se usaron en la época, y con esto pues no tengo más nada que contaros. Si alguno queréis hacer algún tipo de pregunta o aclaración, pues aquí estamos. Espero que alguno lo haya revivido o reconmemorado en su mente, y espero que os haya servido para echar un ratito aquí. Gracias a todos. ¿Alguna pregunta? José Luis. José Luis. En primer lugar, Antonio, felicitarte porque nos ha hecho conocer cosas que conocíamos y nos ha hecho recordar cosas que conocíamos. Yo te voy a hacer rápidamente como una afirmación y 2 preguntas. Vamos con las preguntas. ¿Por qué el estadio del Recreativo, el antiguo, el Luz, se llama Velódromo? Todos sabemos que el Velódromo es un estadio donde se corre en bicicleta, o sea, para el ciclismo. Hay, de hecho, en Francia, en Marsella, que era el velódromo, pero que realmente su origen es la carrera de ciclismo. Entonces, ¿cómo tú lo interpretas eso? Porque yo no... Manolo te lo va a contestar. Que yo lo
agradecemos La mucho. compañía de Río Tinto dona los terrenos para el deporte de la ciudad. Es una donación de la compañía. Y entonces lo que parece un poco raro es después las actuaciones que se han tenido con esa donación, ¿no? Pero el origen es una donación de la compañía inglesa a la ciudad de Huelva para la práctica del deporte. Bueno, pues dichas esas palabras, nada más que me queda de felicitarte, como no puede ser de otra manera, deciros que todos los miércoles a las 7 de la tarde tenemos una charla sobre distintos puntos, igual que hemos tenido hoy, con la finalidad que si os apetece, pues podáis asistir con muchísimo gusto. Y nada más que entregarle un pequeño obsequio de recuerdo a nuestro amigo. La dedicatoria te la pondré. Muchas gracias. Sí, Por eso no te lo... y no nos detengamos. Yo te lo decía. Muchas gracias a todos, ¿eh? Buenas tardes.